Hermanos, que el Señor les bendiga. Siempre para nosotros es un placer, como siempre digo, poder estar acá con ustedes nuevamente. Quisiera que pongamos en oración este mensaje hoy día y pidámosle a Dios que el Señor nos bendiga, nos hable, nos muestre en su palabra. Padre, venimos delante de ti, Señor, a darte gracias hoy en este día. Señor, queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos hable, que tu Espíritu Santo nos enseñe el verdadero significado de tu palabra. Oramos, Señor, para que en este día, Señor, la gloria tuya sea manifestada. Te lo pedimos esto, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 6, del versículo 5 al 8, que es el texto donde vamos a dar nuestro sermón el día de hoy. Y antes de empezar, amados hermanos, yo quisiera hacer una pequeña reflexión con respecto al mensaje de hoy día. Sabe que en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37, el Señor Jesucristo está respondiendo a una pregunta que le hacen los discípulos, una pregunta que es válida, que es interesante, porque el Señor Jesucristo les está respondiendo. Es una pregunta que es interesante. Ellos le hacen la pregunta y le dicen: Señor, ¿cuándo va a ser el fin de los tiempos? ¿Qué señales van a haber para tu venida? Entonces ahí en el capítulo 24, versículo 37, el Señor dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que nos está mostrándonos el Señor aquí en esta palabra, en esta porción bíblica? Es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor nos muestra señales específicas y características de dos aspectos fundamentales que están por venir, que están muy pronto. Uno es la venida del Señor Jesucristo y dos, el fin de los tiempos. Y en todo el capítulo 24, el Señor Jesucristo se toma todo el capítulo para explicar señales, aspectos, circunstancias, hechos que van a pasar, hechos específicos y muchos de ellos que ya están pasando, para responder a esa inquietud de sus discípulos. Y dentro de ello, el Señor Jesucristo ahí en el versículo 37 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está diciendo? Y la mayoría, creo yo, que tenemos un poco de noción, de entendimiento de cómo era en el tiempo de Noé. Es decir, estamos hablando de una corrupción total, estamos hablando de una expresión en cuanto al pecado sexual absoluto en todos los niveles. Estamos hablando de una depravación del hombre como nunca antes se había visto. Estamos hablando de la maldad en el corazón de los hombres, en todas las instancias sociales, políticas, gubernamentales, educativas. Estamos hablando de todo eso, y eso es precisamente lo que estamos viendo hoy en estos días. Como en los días de Noé. Digo esto porque la semana pasada y el mes que acabamos de pasar, en todo el mundo prácticamente se celebró el Día del Orgullo gay. Ustedes entienden lo que quiero decir. Y hubo por todo el mundo, por todas las ciudades, hubo paradas, hubo desfiles que exaltaban, que apoyaban, que reivindicaban a toda esta clase de movimientos de carácter homosexual, de ideología de género, todo este tipo de movimientos. Y hubo felicidad y hubo desfiles por todas partes, y todo el mundo decía que sí, todo el mundo apoyaba y apoya todos estos movimientos, todos estos que estamos viendo en todas partes del mundo, hermano. Y la gente sale feliz a desfilar, y vemos una extravagancia de estos hombres vestidos como mujeres, mujeres vestidos como hombres, apoyando, dando luz verde al pecado sexual, al pecado de la homosexualidad, del lesbianismo, a la depravación en los corazones
de las personas y todos asintiendo que sí, que es una manera buena de vivir. Amados hermanos, estamos como en los tiempos de Noé. Y eso lo podemos ver en toda instancia, a todo nivel social, a todo nivel de gobierno, instituciones políticas, cortes de justicia que avalan este tipo de conducta, este tipo de pecado sexual. Y es triste porque incluso hay iglesias que se dicen cristianas que apoyan todo esto. Hombres que se dicen ser creyentes, cristianos, que apoyan este tipo de movimientos. Les digo esto, amados hermanos, porque hoy estamos en un tiempo muy, muy especial, como en los días de Noé. Y todos los que somos padres tenemos una responsabilidad inherente con nuestros hijos. Porque nuestros hijos son los que más van a enfrentar esta realidad allá afuera de la casa, de nuestro hogar, en las escuelas, en los jardines, en los colegios, en las universidades. Ellos van a estar bombardeados totalmente de esta mentalidad, de esta ideología. Y les enseñan que eso está bien, que eso es normal. Entonces, como padres, nosotros debemos de tener una posición determinada, bíblica, con respecto a esto. Si tú eres un padre cristiano, si tú eres una familia creyente que asistes a una iglesia, entonces debemos de tener una posición determinada en cuanto a esto que estamos viendo hoy día, en cuanto a lo que nuestros hijos están recibiendo en sus colegios, escuelas y universidades. ¿Qué quiero decir? Es que nosotros como padres debemos de formar en el hogar, conceptos bíblicos, conceptos moralmente bíblicos de lo que es la sexualidad, de lo que es un hombre y de lo que es una mujer y de cómo debe de ser una familia. Entonces la responsabilidad para usted y para mí como padres es muy grande delante de Dios. Y claro, acá el Señor Jesucristo responde a esa inquietud de sus discípulos y les dice, como en los días de Noé, así va a ser la segunda venida del Hijo de Dios, así va a ser el fin de los tiempos. Y el Señor es específico en cuanto a los detalles que Él proporciona de estos dos eventos que van a venir. Así que, amados hermanos, vamos a leer y abrir la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 6, del versículo 5 al 8. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, ante los ojos de Dios. Versículo 5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Amados hermanos, ¿sabe que Dios mira todas las familias una por una? Dios es Dios, Dios tiene esa capacidad. Él sabe cuál es su conducta dentro de casa y fuera de casa. Él lo sabe absolutamente todo. Y así ha sido desde el principio, desde que Dios creó a Adán y a Eva, desde el tiempo antiguo. Dios mira lo bueno y lo malo de cada familia. Y déjeme decirle que aún
lo sigue haciendo. Entonces aquí podemos preguntarnos, ¿cómo crees que mira Dios a tu familia? ¿Cómo crees que Dios te mira a ti como esposo? ¿Cómo crees que Dios mira a tu esposa, a tus hijos, el comportamiento moral, el comportamiento en cuanto a obediencia de tus hijos, de tu esposa? ¿Sabes? ¿Te has puesto a preguntar eso? ¿Cómo Dios mira a mi familia? ¿Cómo mira a tu papá? ¿Cómo mira a tu mamá? ¿A tus hermanos? ¿A tus hermanas? ¿Crees que lo mira con agrado? ¿Crees que todos están tratando de obedecerle? ¿Cómo Dios mira a la familia? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Cómo Dios mira a mi familia? La respuesta lo tenemos ahí, más atrásito, ahí en Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Esa es la respuesta de cómo Dios mira a tu familia. Cómo Dios mira a mi familia. Y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí está. ¿Cómo Dios mira a la familia? ¿Cómo Dios mira a tu familia? Como una extensión de su imagen y de su semejanza, donde el diseño, el plan y el propósito de Dios para la familia es una clara manifestación de su amor. Esa es la manera como Dios mira a una familia, porque somos hechos a su imagen y a su semejanza, donde el plan, el diseño y el propósito de Dios son una extensión de su amor. Ese amor, a su vez, nos capacita a cada hombre, a cada mujer dentro del hogar de la familia, nos capacita para poder deleitarse en su Creador, para que nosotros podamos deleitarnos en Dios como nuestro Creador. Es decir, Él es el todo para nosotros. Él es lo suficientemente todo para cada familia. Y en ese sentido, sentirnos deleitados en Él. Él es todo. No hay cosa más grande que podamos llegar a obtener como familia que Dios. Dios es todo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. ¿Sí ve? Está hablando de eso. Es decir, lo económico, lo material, lo espiritual, lo social, ¿verdad? Son cosas secundarias, pero Él es todo. Eso quiere decir, ese amor también no solamente nos capacita para que nosotros podamos deleitarnos en Dios como nuestro Creador, sino que también nos permite sentirnos realizados como creación de Dios. Es decir, que dentro del plan, el propósito y el diseño que Dios da al hogar, a la familia, el hombre llegue a ser hombre. Es decir, que cumpla sus funciones, los papeles, las responsabilidades que él tiene que cumplir como hombre, y que la mujer, siendo mujer, cumpla los roles y desempeñe los papeles que ella fue diseñada para cumplir dentro del hogar. Eso es lo que está enseñando Dios aquí. De esa manera nosotros podemos llegar a sentirnos realizados como creación de Dios, porque el hombre llega a ser hombre y se siente hombre en su hogar, en su familia, con las responsabilidades y los roles que tiene que cumplir. Y la mujer igual. Les digo esto porque un hombre que piensa que es una mujer no puede funcionar como mujer en un hogar, en una familia. Una mujer que piensa que es hombre no puede sentirse realizada ni complacida con Dios.
¿Me está entendiendo? Por esta razón, los matrimonios homosexuales no son de Dios. Porque el plan, el diseño y el propósito en ellos no existe. Quisiera invitarles, amados hermanos, a que miremos una familia que realmente captó la atención de Dios. Una familia que le tocó vivir en una época peor o igual a la que estamos viviendo hoy día. Y estamos hablando de la familia de Noé y sus hijos. Pero antes de empezar con el primer punto, amados hermanos, como leímos hace un momento, yo quisiera, a manera de hacer un paréntesis en el sermón de hoy día, quisiera explicar el versículo 6, porque es un versículo que ha dado mucho que hablar. Ha habido un mal entendimiento, ha habido malas interpretaciones y ha traído como que mucha polémica. Pero lejos de que este versículo traiga polémica, malos entendimientos o cosas así, realmente este versículo en su interior tiene algo muy sublime. Vemos a un Dios totalmente personal y amoroso con lo que Dios ha hecho para la familia. Versículo 6, estamos en este paréntesis, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Acaso cometió Dios un error al crear al hombre? Mucha gente dice que sí. Dice la palabra ahí, ¿se arrepintió Dios? ¿Se arrepintió Dios? ¿Acaso Dios cometió un error al crear el hombre, al crear la familia? ¿Será eso posible? De hecho, Dios mismo afirma a lo largo y ancho de su palabra que Él no cambia, Él es perfecto. Él conoce todo, Él lo sabe todo, Él es absolutamente perfecto, Él es capaz de todo. Ahí en Malaquías capítulo 3 y versículo 6 dice: porque yo Jehová no cambio. Isaías capítulo 46 versículos 9 y 10 dice: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y no hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. ¿Sí ve? Pero no solamente tiene Dios ese poder de hacer todo, Él es perfecto, sino que también Él es santo. Él es santo, absolutamente santo. Su esencia es la santidad. Él es santo. O sea, no es que Él puede producir santidad. No. Él es. Su esencia es la santidad. Él es santo. No hay santo más grande que Él en todo el universo. No hay ni siquiera un ápice de maldad en Dios, ni un pensamiento de maldad. No hay nada de maldad en Él. Él nunca ha pecado y nunca lo hará. Entonces, ¿cómo se pudo arrepentir? Isaías capítulo 6 y versículo 3 es interesante. Isaías tiene una visión del templo. Y él ve a los querubines alabando por toda la eternidad, alabándole a Dios y diciendo: santo, santo, santo. Él es santo. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 16, dice: porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Él es santo. Habacuc, capítulo 1, versículo 13, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Expresa la santidad de Dios. Entonces, si leemos de esta manera, entonces, ¿qué pasó aquí en este versículo? Bueno, la respuesta es la palabra traducida en este pasaje como arrepentirse. La palabra en el original que nosotros tenemos aquí, que está traducida como arrepentirse, es la palabra naham, que significa sentir o lamentar. Es decir,
no es que Dios se equivocó al hacer algo malo, como normalmente usted y yo lo hacemos. Eso lo hacemos todos los días. Usted y yo hacemos cosas malas todos los días y de ello tenemos que arrepentirnos. Esa es nuestra naturaleza pecadora. Hay pecado en nosotros, en Dios no. Sin embargo, con Dios no sucede eso. Dios se lamentó. Expresa mejor la idea que a Dios le preocupaba el pecado del hombre y sus consecuencias en él. Por eso es que Él se duele a causa de lo que Él está viendo, la corrupción, el daño, la perversión del hombre. Él se duele a sí mismo. O sea, lo que estamos viendo acá es que en este versículo, el autor de este versículo le está asignando una cualidad humana a Dios para explicarnos cómo se siente el Creador con respecto al pecado del hombre. Y eso es muy común en la Biblia. Cuando usted lee la Biblia, ¿sí? Usted va a ver que en la Biblia muchas veces a Dios se le asigna cualidades humanas, como por ejemplo odio, venganza, ¿verdad? Ira. En este caso vemos que Él se lamentó, le dolió el corazón. Y justamente el Señor utiliza estos aspectos para mostrarnos a nosotros como hombres cómo Él se siente. Es decir, es una manera de explicarnos, de hacernos entender el dolor que Él siente. Por eso es que en muchos pasajes de la Biblia, Éxodo capítulo 3, versículo 2, podemos leer muchos pasajes que a Dios se le otorga esas cualidades emocionales, sentimentales que usted y yo tenemos para hacernos entender mejor. Antropopatismos es la expresión bíblica para asignarle a Dios algunos aspectos emocionales o sentimentales del hombre. Cuando se le asigna a Dios aspectos, digamos así como piernas, ojos, se llama antropomorfismo. Y los ojos de Dios, los pies de Dios, hablamos. Pero en este caso a Dios, el escritor aquí, estamos viendo que le asigna emociones, sentimientos humanos, para hacernos entender mejor lo que Él está sintiendo a causa del pecado, a causa de lo que está viendo Dios que le está dañando al hombre. Es decir, que en este versículo vemos que la tristeza de Dios está expresada al ver en lo que la humanidad se había convertido. El mismo sentimiento de un padre al ver a un hijo rebelde. Y eso es triste. El hombre, la humanidad, había elegido el pecado en lugar de tener una relación con Dios. El pecado de la humanidad entristeció a Dios. Dice que le entristeció, le dolió el corazón a Dios. Y cuando usted y yo pecamos, también le duele en el corazón a Dios. Cuando mentimos, cuando somos deshonestos con las ofrendas, con los diezmos, con la verdad, con el Island Revenue aquí, a Dios le duele. Cuando mentimos a los servicios sociales de este país, cuando estamos en pecado, a Dios le duele, no ha cambiado. Entonces, lejos de que haya polémica en este versículo, lo que en realidad vemos aquí, lo que nos muestra la Escritura, es a un Dios personal, muy cercano al ser humano, que nos conoce profundamente y sufre con nuestras transgresiones, porque Él nos ama. Y cierro el paréntesis, hermano, y espero que esté explicado este versículo ya.
y no tengamos más polémica con ello. Lejos de todo esto, el Señor nos muestra que es un Dios que nos ama, personal, que nos conoce y que se preocupa cuando estamos incurriendo en algún pecado. Entonces, el tema de hoy día es cómo agrado yo a Dios con mi familia. ¿Cómo yo puedo agradar en estos tiempos que estamos viviendo, como en los tiempos de Noé? ¿Cómo yo puedo agradar a Dios? No al jefe, no a la sociedad, no a la cultura. ¿Cómo yo agrado a Dios? Vamos a ver el primer punto. Noé evitó la mala influencia. Mire el versículo 8, ¿qué dice ahí? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios miró que Noé y su familia no vivían como los demás. Recuerde lo que acabamos de leer. Noé estaba viviendo realmente en una sociedad, en un tiempo lleno de corrupción, de maldad, a todo nivel. De continuo dice que el corazón del hombre hacía y pensaba en lo malo. O sea, realmente era difícil. Pero aún así, Noé y su familia no vivían como los demás. No compartían su moral. Es decir, él y toda su familia obviamente estaban lejos del pecado, de las prácticas religiosas, sociales, culturales, de lo que había en ese tiempo. Ellos estaban lejos, no se dejaron influenciar. Esta época, como la de ahora, se caracteriza porque obviamente no conocían y obviamente no reconocían a Dios como su Señor en sus vidas. Sin leyes, sin reglas, hacían lo que quieran, mataban. Una perversión sexual sin límites. O sea, realmente era muy difícil y eso lo estamos viendo hoy. Y sin embargo, Noé y su familia no se dejaron influenciar. Con esto no quiero decir que usted, hoy y yo, ¿verdad? O que Noé con su familia se encerraban en una burbuja espiritual y de ahí no salían. Porque a veces esa es la tendencia religiosa de muchos creyentes hoy día. Y eso es muy triste. Y dicen, no le mando a este colegio, no le mando para acá, porque allá hay gente incrédula, allá hay no sé qué. Pero de eso no está hablando la Biblia. Al contrario, aquí Noé nos está dando pautas muy importantes para cómo hacer que nuestros hijos, estando aún, porque en el mundo, mire, no haciendo las cosas del mundo, sino que es una realidad que es inevitable, es obvia, está ahí. No podemos coger a nuestros hijos y encerrarles las 24 horas en casa para que ellos no se contaminen con el mundo. O quitarles la televisión, o quitarles, qué sé yo, cualquier otra cosa de esas. Eso no se puede hacer. Hay una realidad, sus hijos van a tener que salir al colegio, a la escuela, a la universidad. Pero el punto es aquí, que usted como padre, en familia, en casa, usted tiene que enseñarles a ellos que no se dejen influenciar por el mundo. Eso es muy diferente. Lo otro es religiosidad. No, yo no le mando a mi hija acá, yo no le mando a mi hijo acá. Allá no, porque es que hay muchos no sé qué. Eso no es así. Prepárele a su hijo, a su hija, para que cuando llegue ese momento ella sepa decir no. Ella tenga claro un concepto bíblico de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que le agrada a Dios y de lo que no le agrada a Dios. Entonces, veamos el versículo 5, ¿qué dice ahí? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Es decir, Dios define a esa generación como una generación mala, perversa. Su corazón es perverso, pervertido en todo sentido. Estas personas no deseaban conocer a Dios en lo absoluto, para nada.
Acá en Romanos capítulo 1, del versículo 18 al 32, mire lo que dice, escuche con atención. Y esto estamos viviendo hoy y se vivía lo mismo en aquellos tiempos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y justicia e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce lo es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas visibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Impresionante, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Está hablando de un tipo de adoración. Por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza. Yo creo que es claro este versículo. Está hablando de mujeres que obviamente son lesbianas y que tienen un mal uso en cuanto a su sentido sexual. Versículo 27, y de igual modo también a los hombres, dejando el uso natural de las mujeres, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es decir, estamos hablando de hombres homosexuales, hombres que se casan con hombres. Si ven, no es bíblico. No está dentro del diseño, el plan y el propósito de Dios. En un hogar homosexual entre dos hombres no puede el hombre sentirse realizado y complacido con Dios, no puede. Lo mismo una mujer. Y eso está pasando hoy. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una muerte reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Impresionante, hermano, eso estamos viendo hoy. Eso se vio en la iglesia primitiva y eso se vio en los tiempos de Noé. Dios trae juicio a aquella gente que no solamente practica esa vida, sino que también a gente que comparte esa manera de pensar, aunque no lo practique. Lo dice claramente. Hubo un gran debate en esta semana en Estados Unidos porque se aprobó nuevamente la ilegalidad del aborto. Y hubo un gran debate hoy en esta semana en Estados Unidos. No sé si usted vio las noticias. Y le entrevistan a una mujer. Y a la mujer le preguntan acerca de esto que está pasando. Y ella dice, bueno, ahora no sé qué decirle a mi hija. ¿Qué? ¿Sabe lo que está diciendo esa madre? Esa madre está diciendo, sí, yo quiero que mi hija aborte las veces que ella quiera. La mamá no solamente está mal, la hija también está mal. La sociedad también está mal. Estamos viviendo como en los tiempos de Noé. La presión de vivir en una sociedad así debió haber sido realmente grande para Noé. Realmente grande.
Imagínese a él y a su familia y todo el mundo perverso de continuo, solamente el mal, haciendo cosas malas, asesinatos, lujuria por todos lados, y solamente Noé y sus hijos y sus esposas haciendo las cosas agradando a Dios. Realmente debió haber sido algo muy serio para él, muy difícil para él. Aún así, Noé no se dejó influenciar por esa mentalidad en ese tiempo. Y hoy sucede lo mismo. Estamos rodeados por todos lados de maldad, tratando de dañar, corromper y destruir la mente, los corazones, las familias. De corromper, dañar, destruir, manipular la mente, los corazones de nuestros hijos en las escuelas, colegios y universidades. Padres, tenemos que estar atentos con esto. Usted apenas coge su teléfono, su iPad, su tableta, prende la televisión. Lo primero que hace al ver eso es ver pornografía, directa o indirectamente. Lo primero que sale. Y eso están viendo nuestros hijos todos los días, en juegos, en videos, en canciones, en todo lado, destruyéndose sus corazones. Y le permiten al hijo tener 5 o 6 horas jugando ahí, estando en el teléfono, aislado en su cuarto. Y luego quieren tener hijos buenos, que no sean maleducados, que no sean irreverentes. Luego quieren tener hijos que sean buenos estudiantes. Así no puede ser. Han sido corrompidos por todo eso. Las modas. Claro, los muchachitos hoy, incluso la gente adulta, es impresionante. Hoy ven a los famosos actores, famosos deportistas que se casan, se divorcian 2, 3 veces y creen que eso está bien. Y los muchachitos, las parejas jóvenes de hoy hacen lo mismo. Si ellos lo hacen, ¿por qué no también yo? Y eso sucede. Hay formas de pensamiento hoy día, especialmente en los colegios, en las escuelas, en la televisión. Hay un pensum educativo que se ha cambiado ya en toda Europa para enseñar desde pequeños lo que es la ideología de género, lo que es esa satánica ideología de género. La semana pasada vi en la noticia algo que realmente es aterrador. Una niña, no recuerdo, de 5 u 8 años en España. Llega donde el papá y le dice: papá, quiero ser un niño, quiero empezar a hacer la transición de género y todo lo que involucra en eso. ¿Sabe lo que es esto? Y le llevan al psicólogo, le llevan donde un juez a esta niñita de 5 o 8 años, y el juez dice: yo no he visto nada malo. Bien pueda, haga. Y había un debate, ahí en ese canal que yo vi, había un debate acerca de que en qué momento de la vida de ella pudiera ser mejor comenzar a hacer la transición de género. Chabasura. Pero ninguno de los periodistas que estaban ahí fue capaz de decir: no, eso está mal. No puede ser que una niña a los 8 años quiera ser un niño y ya desee cambiarse de género totalmente. Los niños hoy en esta época han dejado de ser niños. No hay niñez para un niño. ¿Se ha dado cuenta hoy día? Hoy los niños a la edad de 12, 10, 12, 13, 14 años han visto y han hecho cosas de un adulto. Ya saben todo, saben cómo es un método anticonceptivo, saben dónde ir para pedir métodos anticonceptivos, saben a qué clínica ir para practicarse un aborto. Lo saben todo, saben qué es pornografía, saben todo. Un niño de 8 o 10 años ya sabe todo eso. Eso con las formas de pensamiento. Vamos a hablar, por ejemplo, de las estructuras sociales, hablando de los gobiernos, las organizaciones que hay a todo nivel, que avalan el pecado, que avalan la promiscuidad. Es tremendo, porque ahora antes se hacía fiesta cuando hay un matrimonio, hoy también se hace fiesta cuando hay un divorcio. Hoy hacen fiesta.
Hay movimientos culturales, sociales, etcétera, y podemos hablar de eso muchísimo. Pero quiero avanzar en esto, hermano. Pero esto es de todos los días. Esto está sucediendo hoy, ahora, con tu hijo y nuestros hijos. Estamos siendo expuestos a todo esto. Punto 2. Y vemos obviamente que Noé y su familia no se dejaron influenciar por ese mundo, pero también vemos que Noé decidió seguir a Dios. Aún y a pesar de lo malo y de todo lo que la gente hacía, Noé y su familia obedecieron a Dios. No hacían lo que los demás hacían. Acompáñenme al versículo 11 ahí. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de desobediencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne se había corrompido en su camino sobre toda la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré a todos. A todos. Vemos ahí la maldad en desenfreno total. Pero, ¿por qué Dios miró con gracia a Noé y a toda su familia? ¿Por qué lo hizo? La respuesta la tenemos ahí. Porque Noé decidió hacer lo bueno y no lo malo. Noé decidió seguir el camino de Dios y no del mundo. Versículos 8 y 9. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Cuando la palabra de Dios dice que es un varón justo y perfecto, no significa que Noé nunca pecó. No significa nada de eso. Sino más bien que Noé amó a Dios y le obedeció sinceramente. Porque cuando Dios ve la maldad del hombre y Dios decide destruir al hombre, mire lo que dice el versículo 14. Y le dice a Noé, le dice: mira, voy a destruir todo esto. Y le dice ahí en el versículo 14, dice: hazte un arca de madera. Y luego del versículo 14 en adelante, Dios le da todas las especificaciones de cómo debe de ser el arca, el tamaño, la estructura, la forma, de quienes van a ir dentro del arca, todo eso. Y ahí, en el versículo 22 del capítulo 6 dice: y lo hizo así Noé, e hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Está ahí. Por toda una vida, Dios caminó por la fe y fue un ejemplo a toda su generación. Esto es interesante, hermano. Noé siguió el camino que Dios le marcó para su vida. Esto tuvo un resultado único. ¿Sabe por qué? Porque no solamente le sirvió a Noé, sino que con Noé toda su familia siguió a Noé. Mire el capítulo 7 y versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa al arca. Qué bueno, qué interesante, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Si nos vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 7, habla acerca de esto. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó el mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Único, hermano, único. Tenemos otros ejemplos de hombres que decidieron en su corazón seguir a Dios. Y Noé lo hizo. Daniel capítulo 1 y versículo 8 dice así: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Usted conoce esa historia. Él está de esclavo en Babilonia, pero aún así él propuso en su corazón no contaminarse. Esdras capítulo 7 y versículo 10. Porque Esdras había
preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Si ve, propuso en su corazón. Sabemos que para Noé debió haber sido muy difícil seguir a Dios. En aquel tiempo, tremendamente difícil, al igual que hoy día. Pero ¿qué es lo que le capacitó a Noé a seguir a Dios? ¿Qué es lo que le capacitó? Fue su fe y su obediencia por encima de cualquier circunstancia. De hecho, hasta en ese momento nunca había llovido antes en la tierra. Solamente había un rocío. Es que podemos imaginarnos Noé construyendo el arca. Y mucha gente perversa se acercaban a ellos, a sus familias, a sus hijos. Oye, pero ¿qué estás haciendo? No seas tonto, ¿qué es esto? ¿Qué barca es esto? ¿Qué tipo de instrumento estás haciendo? ¿Qué, estás loco? No, ven para acá, hagamos esto. Pero sin embargo, Noé, mire lo que es vivir en fe, hermano. Él recibe la palabra y él obedece esa palabra. Eso es vivir en fe. Dios te da una palabra, en su palabra, y luego tú obedeces. Eso es vivir en fe. Y Abraham por eso está en la lista emblemática de Hebreos capítulo 11, porque él entendió lo que es vivir en fe. Él recibe la palabra de Dios y le dice: oye, haz un arca, voy a destruir el mundo. Y él, en base a esa palabra, él obedece y vive en esa obediencia, en esa palabra que él recibió. Eso es vivir en fe. No es como estos movimientos carismáticos que mal han enseñado el buen ejercicio y uso de la fe. Y han enseñado que uno puede pedir lo que quiera y eso se hace. Eso no existe, eso no es bíblico. O han enseñado erróneamente que nosotros podemos decirle a Dios lo que Él tiene que hacer. Eso no puede ser, eso no es bíblico. Eso no es vivir en fe. Vivir en fe es lo que Noé hace. Recibe una palabra de parte de Dios, obedece esa palabra. Eso es vivir en fe. Como familia es bueno que nos preguntemos: ¿a quién estamos siguiendo? ¿A la moda, a esta cultura, a la moral de hoy día? ¿A lo que dice la sociedad como bueno? ¿Debemos de rectificar tal vez nuestro camino que estamos siguiendo? Las sendas que estamos siguiendo como padres, como familia, debemos de hacerle. ¿Crees en Dios? ¿Crees que puedes obedecer su palabra? Salmo capítulo 34, versículo 4 dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pero el asunto está acá, en nosotros, hermanos. Dios ha puesto esa voluntad en nosotros para poder decidir seguirle a Dios, siempre y cuando haya una palabra de Él en nuestro corazón. Cuando buscamos personalmente y como familia, mantendremos el camino que Dios ha marcado para nuestra familia, amados hermanos. Amados hermanos, Dios nos mira con gracia, a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo. Dios guarda tu vida, tu alma. Dios nos protege, Dios nos provee, Dios nos salva. Y eso es justamente lo que hace el Señor. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación mala. Eso nos lleva al punto 3. Dios se acordó de Noé y su familia. Capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre toda la tierra y disminuyeron las aguas. Noé y su familia propusieron en su corazón no contaminarse como el mundo y seguir la voz de Dios.
Pero eso no fue suficiente para que él evitara el mal y obviamente decidiera continuar o caminar con Dios. Noé tenía que ir un poco más allá. Tuvo que obedecer a Dios y construir el arca. Yo me pongo en los pies de Noé. Viene Dios, te dice, oye, construye un arca de estas dimensiones donde nunca antes ha llovido. Pero usted ve, si usted lee el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, usted no le ve a Noé argumentando con Dios. Usted no le ve, oye, pero ¿está seguro Dios que tengo que construir esa arca si nunca antes ha llovido? ¿Estás bien, Dios? ¿Estás bien? No, usted no le ve haciendo ese tipo de argumentaciones a Dios. Noé recibe la palabra y él ejecuta esa palabra. Además de la construcción del arca, que es obvia, Noé, por su fe y obediencia, estaba dando obviamente un claro mensaje de parte de Dios a todo el mundo, de que Dios iba a hacer un juicio sobre toda la tierra. ¿Qué quiero decirles aquí, hermanos? Que el testimonio de Noé y su familia es vital en esa generación. ¿Por qué? Porque está diciendo a esa generación que Dios existe, que Dios es el Todopoderoso, que a Él le pertenece todo, que Él es el gran yo soy. Tremendo testimonio de Noé y su familia en ese tiempo, a pesar de las circunstancias. Tremendo. Como familia, ¿qué testimonio estamos dando? Nuestro testimonio de fe y obediencia es vital aquí y ahora, en este tiempo, para mostrar a esta generación perversa que hay un Dios, que existe Dios, que Él es todopoderoso de destruir todo lo malo, todo lo que le rechaza a Él y a su nombre, todo lo que no le pertenece a Él. Dios tiene ese poder para destruirlo. Y nuestro testimonio es importante como familia cristiana, es importante. Ellos ven qué tipo de fe tenemos y qué tipo de obediencia vivimos. Pero entonces, ¿por qué alguien que se llama creyente, que dice venir a una iglesia, se va a una discoteca? Eso no es testimonio, ha sido influenciado por el mal. Por ponerle un ejemplo, ¿qué quiero decirles? Que el testimonio es muy importante. Y Noé, a pesar de las circunstancias, Noé y su familia dieron un testimonio. Ese testimonio habló ¿de qué? De que Dios iba a traer juicio a esa tierra, a esa humanidad de ese tiempo, de esa época. Ahora hay otra controversia aquí en el capítulo 6 y versículo 3. ¿Qué dice ahí? Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hay mucha controversia aquí en este versículo. Ha habido peleas teológicas entre pastores por este versículo, créanme. He leído bastante acerca de este versículo. Pero, ¿qué es lo que está diciendo acá? Porque mucha gente cree que aquí el Señor está dictaminando una edad de tiempo exclusivo para el hombre, y como que está diciendo, bueno, al hombre desde hoy en adelante sus días van a ser 120 años y nada más. No, no es así, no está diciendo eso. Tenemos que leer este versículo en el contexto que está expuesto este versículo. ¿Por qué? Porque si usted ve el capítulo 5 y versículo 32 de este texto, de esta porción bíblica, dice así: y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Esa es la clave para entender este versículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde ahí en adelante, usted ve el capítulo 7, ¿sí? Desde ahí en adelante Dios ve la maldad del hombre. Y ahí en el capítulo 7, versículo 6, dice: y era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Esto es importante para entender este versículo, amado hermano. Por favor, ¿ok? Cuando Dios ve la maldad del hombre y decide establecer un juicio sobre toda la tierra, Noé tenía 500 años.
Cuando el diluvio vino, Noé tenía ya 600 años. Esa es la manera de darle una correcta interpretación, una correcta hermenéutica a este versículo. Es decir, que pasaron más o menos alrededor de 100 a 120 años de que Dios ve la maldad, le da la palabra a Noé y viene el diluvio. Más o menos pasaron de 100 a 120 años. Lo estamos viendo bíblicamente acá. Este es un tiempo de paciencia. La paciencia de Dios. Entienda bien. Y en este tiempo de la paciencia de Dios, Dios utiliza a Noé y a toda su familia para que por medio de su testimonio esta gente pueda volverse a Dios, a su verdadero Dios. Pero ellos no quieren, se rehúsan, rechazan a Dios. Hay un tiempo. La paciencia de Dios tiene un tiempo, pero también tiene un límite. Tal vez tú estás justo en ese tiempo de la paciencia de Dios. Has escuchado, has visto el testimonio de que Dios existe, de que Dios es, de que Dios puede cambiar una vida, de que Dios puede salvarte. Pues aprovecha ese tiempo para no rechazarle a Dios. Porque va a venir un juicio final. Recuerda, leímos Mateo capítulo 24, versículos 36 y 37. Hay un tiempo de la paciencia de Dios. Ese tiempo empezó cuando el Señor Jesucristo ascendió a los cielos después de haber resucitado. Pero ese tiempo se va a terminar. Es decir, va a haber un momento en que tú y yo, o las personas que no tengan a Cristo, no van a poder entrar en el arca y ser salvos. Se van a quedar fuera. Y el Señor nos da señales específicas de este tiempo, como en los tiempos de Noé. Estamos viviendo ese tiempo de paciencia de Dios. Y las señales ya se están dando. Las señales las estamos viviendo, las estamos viendo. Y eso pasó con esa generación. Hubo un tiempo de la paciencia de Dios. Un periodo, 100, 120 años. Pero esa generación rechazó el testimonio, lo que Dios hablaba a través de Noé y su familia. Y toda esa generación, hombres, bestias, aves y animales, murieron. ¿Saben lo que me impacta de este texto, hermanos? Esto es único. Porque Noé, para recibir la salvación, tuvo que estar en el arca. Y hoy sucede lo mismo. Si usted quiere ser salvo, usted tiene que estar en Cristo. Jesucristo es nuestra arca de salvación. Él murió en la cruz por usted y por mí. Esos son los maderos que Dios estableció para que usted y yo podamos ser salvos y entrar por medio de la cruz a la salvación. Es un ejemplo vívido de la muerte, resurrección y salvación que tenemos a través de Jesucristo, lo que hizo Noé con el arca en aquel tiempo. Romanos capítulo 5, versículo 7, dice así: difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, tiempo de la paciencia de Dios, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, la cruz de Cristo, con cuanto más razón por medio de él seremos salvos del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, cuanto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida.
Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Hermano, usted y yo somos salvos, es gracias a Jesucristo. Hermanos, Mateo capítulo 24, versículo 37 habla clarito. Estamos en los tiempos de Noé, estamos en ese tiempo de la paciencia de Dios. Si tú no conoces a Cristo, es bueno que tú entres a la salvación por medio de Jesucristo y le pidas y le digas a Él: Señor, quiero ser salvo, creo en ti, perdóname mis pecados. Gracias por ese tiempo que tú tienes para mí, poder rectificar mi vida. Y si tal vez tú estás siendo influenciado por el mundo, si tal vez tú no estás siguiendo a Dios, hoy es el tiempo. Dios te está dando una oportunidad para que rectifiques tu camino, tú y toda tu familia, y puedan venir a ser salvos por medio de Él. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tú nos has dado ese tiempo tan maravilloso en el cual nuestros corazones pueden decir: Señor, ven y sé el Señor de mi vida. Perdona mis pecados. Y gracias te damos porque la salvación la tenemos en ti, amado Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.